Bien, cuando quieran, ¿eh? Bien, bien, listo, doctor. Muchas gracias por la espera. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar la ponencia del día de hoy con un doctor, en realidad, bastante especialista en este tema. Justamente él ha seleccionado su fuerte, por decirlo así, y le agradecemos por ello. Él es de Arequipa y actualmente se encuentra en España, eh, realizando una pasantía por ahí. Entonces, el doctor es el doctor Alexander Ureta. Voy a leer rápidamente cuál es su hoja de vida. Bien, nuestro ponente es magíster en ciencias, médico veterinario, especialista en la clínica médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en cirugía, traumatología y ortopedia por la Universidad Complutense de España, perdón, de Madrid, de España, profesor invitado de módulos de cirugía, imagenología y traumatología en la maestría de clínica y cirugía de caninos y felinos de la Universidad de Panamá, docente de las especialidades de clínica médica y clínica quirúrgica de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, profesor de pregrado de los cursos de cirugía, clínica de pequeños animales, imagenología y anatomía de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, y ha realizado también cursos de posgrado y estancias hospitalarias en Argentina, Chile, Brasil, España e Italia. Entonces, al doctor Alexander Ureta lo recibimos con bastante satisfacción. Muchas gracias, doctor. Él nos va a brindar el día de hoy el tema El gato, un desafío para el traumatólogo. Bien, doctor, lo dejamos con la palabra. Muchas gracias. Bien. Gracias a todos. Yo sé que el sábado es un día para nosotros de mucho trabajo por allá. Es un horario un poco, o incluso familiar o para almorzar. Pero bueno, gracias a todos por estar ahí. Agradecer principalmente al Círculo de Estudiantes de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, que son los que me han hecho la invitación para poder compartir con ustedes lo poco que sé sobre gatos y en el área especial de traumatología, ¿no? Sería interesante que durante la charla podamos ir haciendo algunas dudas, preguntas que acordamos con los organizadores, que al final las vamos a resolver. Toda charla que yo hago, sobre todo, es un conversatorio. Yo sé que por este medio no se presta mucho a esto, pero igual cualquier duda que tengan vayan apuntándola y al final la podemos resolver. Sí, sobre todo en traumatología. Hace pocos minutos hablando con los organizadores, conversábamos sobre cómo íbamos a abordar este tema y les dije, bueno, que la verdad que en qué nivel estaban, ¿no? los oyentes. Me dijo que hay de todo, ¿sí? Y que, bueno, si quisiera podría hablar de temas un poco más avanzados. Pero recordemos siempre que lo que yo siempre pregono es la formación. Que ustedes se formen bien, que tengan buenas bases, y luego que tengan buenas bases van a poder seguir avanzando correctamente, porque uno que comienza a apuntar muy alto, si no está bien formado, va a caer pronto, ¿ok? Entonces, les digo esto porque la charla va básicamente hacia las bases. Vamos a ver un par de cosas también de cirugía media o avanzada, pero lo importante es que sepan las bases. Cuando tengan las bases, ustedes le agarren el gusto de qué especialidad en general, no solo hacia gatos, sino a la traumatología y ortopedia, ustedes les va a gustar y van a ver de qué tiene un futuro o la pueden seguir. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Vamos a hablar de frente de un caso, ¿sí? Este es un paciente que operamos hace 2 días, un paciente que se llama Cookie, como lo ven ahí, es un siamés. Todo lo que les voy a presentar ahora son casos de hace 3 días, del hospital que estoy ahora haciendo una estancia. ¿Ok? Bien, este es Cookie y Cookie nos llega con esta lesión, ¿sí? Lo vamos a ver luego, también el tema de radiografías, pero siempre recordemos hacer el par radiográfico, ¿no? Siempre 2 posiciones. Es bastante común que nosotros en nuestra práctica hacemos una sola posición, ¿sí? Y encima esta posición no está bien revelada, no está bien calibrado el equipo y encima se ve mal.
Entonces, nunca olvidar hacer dos posiciones, porque nos brinda muchísimos alcances. Entonces, aquí estamos apreciando el miembro pélvico, ¿sí?, de este felino, donde podemos ver la discontinuidad del fémur, ¿no? Una parte bastante distal de cerca de la articulación de la rodilla. Entonces, nos enfrentamos ante esto. A grosso modo podemos decir que es una fractura que de repente podemos solucionar con un par de clavos cruzados, se me ocurre, o de repente poner fijadores externos, ¿sí?, por fuera, que es lo más común. Pero nos llamaba la atención sobre todo en la ventrodorsal, que había poca continuidad en el hueso, no parecía ser dos fragmentos, ¿sí? Pero esto es un parecer, no estábamos totalmente seguros de este tema. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? De que cuando queremos meternos al área de la traumatología, recordemos que la traumatología es una especialidad muy instrumento dependiente. Es decir, necesitamos siempre tener ciertos instrumentos, un bagaje de implantes, ¿sí?, para cumplir la segunda ley que vamos a ver hoy día. Primera, siempre el par radiográfico, y segundo, siempre entrar con dos opciones a abordar cualquier patología, cualquier cirugía en traumatología con mucha más razón. Entonces, por suerte, en nuestro centro, que estoy ahora, tenemos unas imágenes avanzadas y le hicimos una tomografía. Entonces, esta es una reconstrucción, ¿sí?, una volumétrica de la fractura. Si se dan cuenta, tenía un tercer fragmento, es decir, parte de uno de los cóndilos femorales también estaba fracturado, ¿sí? Es decir, se convirtió esto en una fractura articular. Aparte de una fractura de la metáfisis, se convirtió en una fractura articular. Y definitivamente el planeamiento va a ser totalmente diferente. Porque recordemos que una fractura articular tiene que regirse bajo el principio de que tiene que quedar lo más perfecto, si no es perfecto posible, ¿sí? Porque si no, no vamos a cumplir el objetivo final, que es hacer pronta recuperación del paciente en su vida normal, en su locomoción, ¿sí? Solamente estos exámenes puede llegar a este nivel de diagnóstico y poder entrar a la cirugía ya más claros, ¿sí?, o más preparados en cuanto a la planificación para saber qué vamos a hacer. ¿Okay? Yo sé que en nuestro medio esto no es común, hacer un estudio como este. Y la verdad de todo encima en un gato, nosotros sabemos cómo los llevan un poco de gatos allá. Pero lo que sí nos puede hacer pensar esto es de que igual si hubiéramos tenido dos ideas, o dentro de nuestro equipo de cirugía, tener implementos como para solucionar una fractura articular, no tendría mayor problema. No sería necesario tener tomografía, sino que cuando ingresemos a esta zona, nos hubiéramos percatado de esto y bueno, hubiéramos utilizado los implementos que ya tenemos en nuestro bagaje, como dije, de instrumentos y poder sacar adelante esta fractura articular. Lo que hicimos, o cómo está el paciente, este es un vídeo que le tomé hace 3 horas. Es el objetivo que queremos lograr, ¿sí? Pronta recuperación, un confort, agradecido, ¿sí? Y ahí está concentración, vamos a ver. Bien. En este un tornillo que está trabajando en la articulación y los tornillos están trabajando en la fractura de metáfisis, que es lo que nos llama de primera instancia. ¿Okay?
Muy bien. Entonces, la pregunta que saltará a la vista, o de repente muchos se han enganchado a esta charla porque les llama la atención, no les parecía común que hablamos en gatos, ¿sí? Pero los que estamos en esto de los animales, los pequeños animales, nos habremos dado cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué me das una charla de gatos? La población de gatos se está incrementando cada vez más. Tenemos en consulta cada vez más gatos, ¿sí? Dependiendo en qué tipo de ciudad vivamos, y esto va a ir igual creciendo, y poco a poco va a ir llegando a todas las ciudades esta explosión de la tenencia de gatos como mascotas, ¿sí? Cada vez más se ven más gatos en ciudades o países más avanzados. Si hablamos de nuestra región en Sudamérica, Argentina hace mucho que se ven más gatos en consulta. Chile, Brasil, ¿sí? Hay muchas clínicas dedicadas solo, hospitales incluso dedicados solo a gatos, ¿sí? Yo les puedo hablar de mi experiencia en Arequipa. Hace tiempo que las consultas hacia los gatos superan ya el 50%, ¿sí? No les digo cirugía, les digo consultas, pero una cosa lleva a la otra. Pero en consultas, ya si llegan 10 pacientes a consultas, si quieres 5, ya son gatos. Y otra cosa más que se ha sumado a todo esto es el gran interés de los dueños de estos animales por una atención diferencial especializada. Ya no son los gatos que andan por los techos y vienen un rato a comer y luego los dejan ir. Si bien sigue existiendo una gran población de ellos, también hay una gran población que han crecido junto con todas estas torres de cemento que son los edificios, los departamentos, que el gato pasa a ser una mascota ideal para tenerlos en departamentos. Entonces, toda esta gente también se encariña mucho con estas mascotas, les toma mucho aprecio y por ende quieren lo mejor para ellos y buscan la mejor atención y cada vez a gente más especializada en ellos. ¿Y por qué decimos que son un desafío los gatos? ¿Sí? ¿Por qué lo tomamos de este punto? Es una frase que los que nos dedicamos a pequeños animales la hemos escuchado un montón de veces y acá nuevamente sale a relucir, porque los gatos no son perros pequeños. O sea, no es decir que yo atiendo a un perro y va a ser lo mismo si es que atiendo a un gato, si es que sería un perro pequeño, o el gato pasa a ser un perro pequeño y lo atiendo igual. Nada que ver. Incluso hay un libro hace poco, no sé si el año pasado, que lo hicieron en Argentina, que lleva este nombre: los gatos no son perros pequeños. Esta frase envuelve muchísimas cosas. Los gatos presentan otro tipo de características en cuanto a su anatomía, síntomas, ¿sí? Y al diagnóstico de sus diversas patologías. En cuanto a traumatología, nos vamos a enfrentar a fragmentos óseos pequeños, ¿sí? Esto, en cuanto a su dificultad y manipulación, cambia, ¿sí? Completamente a que cuando abordemos a un perro. Y algo que dijimos también al inicio, si no tenemos los materiales necesarios, nos frustraremos en las cirugías, ¿sí? Yo siempre pregono que cuando uno aprende, tiene que hacerlo de la manera más confortable posible, teniendo las mejores condiciones posibles, porque de por sí el aprendizaje conlleva un estrés, porque es algo nuevo, ¿sí? Y la cirugía en sí es un estrés, porque recordemos que estamos al frente de la vida de un paciente. Entonces, si sumado a este estrés no tenemos los implementos necesarios, estamos bajo condiciones no adecuadas en un quirófano, no tenemos una buena anestesia, el animal se está moviendo, entonces ese estrés se va sumando, ¿sí? Y todo va en desmedro final del paciente y de nuestro aprendizaje, y así no aprendemos. Entonces, durante el aprendizaje de esta especialidad, ¿sí? Que siempre tenemos primero que ver una cirugía, luego tenemos que asistir en una cirugía, luego tenemos que hacer una cirugía al lado de alguna persona que sepa y para finalmente hacer una, ¿sí? Pero esto va creciendo, o sea, tenemos que ver una, tenemos que asistir a unas 20, tenemos que operar con alguien al lado unas 30 y luego va a poder trabajar solos, ¿ok? Entonces, todo este tiempo de aprendizaje que nos va a demorar esto, ir implementándonos, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos a empezar a hacer.
Todo tenemos que ir caminando, ¿no? No tiene ningún sentido ir corriendo. Si voy a empezar a hacer fijadores externos, me comienzo a comprar todo para fijadores externos. Y luego voy pasando de repente para placas. Luego voy pensando en cirugías articulares. Voy pensando en deformidades. Y así voy avanzando. Pero cada paso que doy, tengo que ver la forma de implementarme con la mayor cantidad de instrumentos y implantes para que cuando yo me enfrente a las diversas cirugías no me quede frustrado o me salgan más cirugías y no las quiera volver a hacer. Bien, los gatos tienen ciertas características especiales a nivel ortopédico. Primero que los gatos, a diferencia de los perros, por suerte, tienen pocas enfermedades del desarrollo, ¿sí? La osteocondritis en los perros, el coronoides, el panus, diversas patologías que son muy conocidas en perros, ¿sí? Deformaciones del radio, del cúbito, ¿sí? No se dan en los gatos, no son muy comunes. Dentro de todas las que sí se pueden dar, pero también pasan en un grupo muy poco, es tanto la displasia, ¿sí? Que se ve, ¿sí? Existe displasia de caer en gatos, pero es muy poco. Y la luxación patelar, obviamente con la venida de más pacientes a consulta se está viendo un poco más, pero también no sigue siendo algo poco visto en las consultas, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver en los gatos? Lo más común es el trauma musculoesquelético, ¿sí? Básicamente por las caídas, ¿sí? Que se dan de los techos, los gatos calculan mal y se caen, por peleas entre ellos, por peleas con perros, ¿sí? Que los atacan, y también por accidentes de automóvil o de coche, ¿ok? Se ha visto que los problemas más comunes son en el miembro pélvico, ¿sí? En el miembro pélvico, un 73% se ven en el miembro pélvico. Y de hecho, yo revisando para esta charla todas mis radiografías o mis casos, efectivamente lo que más tengo son fracturas tanto en la cadera, tanto en el fémur como en la tibia, ¿sí? Poquísimas en el húmero, radiocúbito, poquísimas, ¿sí? Lo que más se ve de lejos es en el miembro pélvico. Pero esto, aparte de ser una estadística, ¿por qué es importante? Porque tengo que prepararme y aprenderme primero la anatomía y las patologías y cómo resolverlas de esta zona, porque es lo que más voy a tener, con lo que más me voy a enfrentar, ¿sí? Estas estadísticas para eso sirven, para yo estar listo para lo que me viene después, ¿ok? Hay que considerar también que el gato tiene un sistema musculoesquelético más flexible, ¿ok? Es una construcción ligera. Esto, ¿por qué nos sirve? Porque cuando vamos, como vieron este gato ahora que acabamos de operar hace 2 días, ellos sobrellevan un poco mejor el postoperatorio, ¿sí? Saben compensar fuerzas, son ligeros, no les afecta tanto la pérdida temporal o completa de un miembro, ¿sí? Entonces se acomodan mejor a sus patologías. Bien, algunos me conocen, yo soy un amante de la anatomía, me gusta mucho la anatomía, y vamos a hablar un poco de diferencias anatómicas, obviamente con interpretación quirúrgica de los gatos versus los perros. En general, tienen un sistema musculoesquelético más flexible, eso ya lo vimos, ¿sí? Están preparados para cazar, están preparados para movimientos muy rápidos, ¿sí? En corto tiempo, ¿sí? Porque son animales que son preparados para presa, para cazar. Bien, otra característica es que los gatos presentan huesos largos, ¿sí? Una larga cavidad medular y pequeñas corticales. ¿Por qué es importante esto? Porque hay varias técnicas que involucran puesta primero de clavos, por ejemplo, clavos intramedulares. Acá tenemos un fémur, que a diferencia del perro, por ejemplo, no podemos poner un clavo intramedular en toda su longitud. En cambio, el gato nos permite poner un clavo intramedular en toda su longitud sin afectar el contorneado del hueso. También en la tibia es un hueso largo, ¿sí? Un canal medular recto, y también nos permite poner
un clavo intramedular sin mayor problemas. Y también ellos tienen pequeñas corticales. Si queremos poner una placa, lo mismo, ¿sí? Tiene una estructura que la podemos acompañar más fácilmente de cualquier implante. Otra característica que es a favor del cirujano que va a tratar gatos es que la diferencia entre razas es poca en comparación con los perros. Entonces, permite estandarizar protocolos. ¿Sí? Básicamente no necesitamos por lo menos gran cantidad de implantes. Con un sistema o dos nos podemos valer para un 95% de los gatos, salvo razas, obviamente, la verdad que en nuestro medio no tenemos todavía, pero de repente aparecerán a futuro con razas de mayor tamaño, ¿no? Pero en general, bajo un promedio de 3 a 4 kilos, ¿sí? Bueno, y ahora que hay un poco más de gatos, vemos un poco también gatos obesos, podemos manejar en todo caso de 3 a 5 kilos, que sigue siendo un intervalo muy corto, a diferencia de perros que podemos tener, qué sé yo, un Yorkie de 1 kilo, hasta enfrentarnos a un gran danés, un Terranova, de unos 60, 70 kilos, ¿no? Que ahí sí necesitamos muchos más implantes. Y aparte de los implantes, también pensar en diferentes conformaciones, ¿sí? Y formas de contrarrestar estas fuerzas de tremendos huesos. Y vamos a empezar por la escápula. Si bien la escápula es una estructura anatómica que recibe pocas fracturas, ¿sí? Pero es importante saber que el acromion tiene aparte dos prominencias más, que es el amatus y el supraamatus, ¿sí? Que lo van a encontrar en el acromion, con dos prominencias, ¿sí? A diferencia del perro, ¿sí? Esto nos puede ayudar de repente en anatomía básica, ¿no? Para diferenciar qué es un gato y cómo es un perro. También presentan ellos un proceso coracoides que va por la parte medial, que también es característico solo de los gatos. La clavícula, a diferencia de los perros que no la tienen, los gatos presentan un esbozo de clavícula en gran parte de ellos. Y esto es una de las formas que tenemos, una de las herramientas que tenemos nosotros para poder rápidamente distinguir en una placa si es un gato o un perro, ¿no? Hay varios signos, la longitud de las vértebras, la forma del tórax, la forma del diafragma, obviamente el mismo cráneo, los huesos, todo. Pero es un detalle más que nos puede sumar, que si vemos un esbozo de clavícula, que la podemos ver aquí, no se ve mi puntero, pero en la radiografía del lado derecho, en el hombro, ahí van a ver como un hilito, como un mondadientes un poco curvo, eso viene a ser la clavícula o el esbozo de clavícula que representan solo los gatos. Seguimos bajando al miembro torácico y vamos a encontrar una diferencia en el húmero, ¿sí? En el húmero, recordemos que en la parte distal del húmero tenemos el agujero o el foramen supratroclear, ¿sí? Eso se repite en el gato, a diferencia que este agujero no está perforado, es imperforado, ¿sí? ¿Y eso de qué nos sirve, aparte de saberlo anatómicamente? Que a diferencia del perro, las fracturas en el codo, en los epicóndilos, es bastante común en los perros, ¿sí? Y en los gatos no. Justamente por esto, porque se fortalece, no hay una pérdida de continuidad en esa zona, entonces es una zona más fortalecida y vamos a encontrarnos pocas veces, aunque sí hay, pero pocas veces con fracturas de esta zona. Segundo detalle importante es que ellos presentan otro foramen, en este caso sí perforado, que es un foramen supracondilio, ¿sí? Este foramen que va por la parte medial, ¿cuál es lo importante de él? Que entre él pasa la arteria braquial y el nervio mediano, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces, básicamente cuando ponemos placas de osteosíntesis, nos vamos a ponerlas en la parte medial, porque es una zona que recibe mucho mejor la placa, ¿sí? Una zona mucho más plana, que va a seccionar mucho mejor nuestro implante. Entonces, si la ponemos sin saber este detalle, vamos a poner un tornillo por encima y vamos a atrapar el nervio y la arteria
y eso va a causar muchísimo daño en cuanto a la función y sensibilidad de este miembro, ¿sí? Entonces, cuando vamos a poner una placa en esta zona, lo que se hace es con una gubia romper este arco que está ahí, sacar un poco, llevar a nuestro gusto un poco este paquete arterio nervioso para poder retirarlo un poco y poner la placa y luego ponerlo por encima sin presionarlos, ¿ok? Por eso es importante esta zona. El codo, lo que les decía, ¿sí? Ellos no tienen, les he puesto acá en el lado derecho cómo es el codo del perro, ¿sí? Por ahí pasa el proceso conio, pasa de lado a lado, o se puede ver de lado a lado, ¿sí? En cambio, en el gato, que está a su lado izquierda, no atraviesa, ¿sí? Por eso que el codo es muy raro que los gatos sufran de fracturas del cóndilo humeral, que a su vez el perro sí es mucho más común. Bien, algo muy importante en los gatos es que, si ustedes se han dado cuenta, es bastante común, por ejemplo, los que ven gatos en consulta, los problemas dentales, las gingivitis, debido a 1000 factores, desde virales, desde locales, complejos, diversos, afectan la boca, ¿sí? Y a veces son tan avanzados estas enfermedades de que ameritan que hagamos unas exodoncias radicales de todos los dientes y se pueden percatar de repente a partir de ahora que los gatos no se hacen mayor problema y de hecho usan la pata como una cuchara y cucharean, ¿sí? El alimento y se lo llevan a la boca, ¿sí? A diferencia del perro. El perro solo tiene a nivel de los carpos la posibilidad de flexión y extensión, ¿sí? Bien, ¿a qué vamos? Ellos tienen un ligamento interóseo, ¿sí? Si vamos a comparar un perro con un gato, el espacio que vamos a ver entre el radio y el cúbito es un espacio mucho más amplio en el cual queda este ligamento interóseo que permite la articulación, ¿sí? Les he puesto al lado izquierdo cómo es en humana, qué significa la pronación y supinación. Ustedes intenten hacer la práctica, en vez de que esté la mano en ese eje, pónganla en el eje como del perro, ¿sí? Intenten hacer cómo sería la pronación y supinación. La supinación sería como pedir algo, ¿sí? La pronación es el eje hacia afuera, hacia el lateral, ¿ok? ¿Por qué es importante esto en la cirugía? Porque cuando tenemos una fractura del radio, que casi siempre es acompañada por el cúbito, o siempre, si fuera un perro, esto le prestaríamos muy poca importancia a lo que es el cúbito, dándole preferencia al radio, que es el sostiene el peso, salvo las partes articulares, lo más proximal y lo más distal. Y nos preocuparemos por el radio, no importándonos atravesar radio y cúbito con nuestros implantes, o que al final la osificación haga un callo que involucre ambos huesos, ¿sí? No tendremos ningún problema con un perro. A diferencia del gato, sí, porque si es que abordamos de la misma manera un gato, lo que vamos a producir es, le vamos a limitar o le vamos a quitar esta posibilidad de la pronación y supinación. Yo sé que a veces que son detalles, sí, pero si ustedes se van a dedicar a esta especialidad, recuerden que la cirugía es el arte de los detalles, ¿sí? Entonces, tendrían que buscar alinear cada hueso por su cuenta, ¿sí? Para evitar que estos se fusionen a futuro y nos quiten esta posibilidad que dio la naturaleza a los gatos. Bien, vamos al miembro pélvico. En el miembro pélvico vamos a ver, vamos a empezar con la articulación de las caderas o de la pelvis, ¿sí? Es mucho más angosta, es un lugar de, casi igual que el perro, un sitio frecuente de fracturas. Vamos a ver que la cabeza del fémur no engrana tan profundamente como las cabezas de los perros, ¿sí? Entonces, esto nos quiere decir de que el trabajo del acetábulo en cuanto a su profundidad no es el que da la mayor resistencia para que esa articulación trabaje bien. Acá tenemos entre varios ligamentos que refuerzan entre la cápsula, ligamento transverso, ligamento redondo, refuerzan esta articulación, ¿ok? Otra gran diferencia del perro o del gato versus el perro
es que en el perro es muy común las fracturas de cabeza y cuello femoral, ¿sí? A diferencia de los gatos, y esto aparte de las fracturas, eso, hablando luego de la consolidación, hay una patología del perro, por ejemplo, que se llama la necrosis avascular de la cabeza y cuello femoral, que es una patología que hace que el hueso de esta zona, tanto de la cabeza y del cuello, comience a desaparecerse, ¿sí? Sin mayor accidente ni nada. O que una fractura que tengamos a este nivel, así le pongamos clavos e intentemos recuperarla, a futuro también se necrosa la cabeza y no logramos una osificación. A diferencia del gato, ¿sí? Que en el gato este ligamento redondo de la cabeza que va hacia el acetábulo posee vascularización. Entonces lleva vascularización a esta zona. Y por lo menos este vaso se mantiene hasta los 6 meses. ¿Sí? Entonces, evitando primero esta enfermedad que es de Left-Carpenter o necrosis avascular de la cabeza y cuello femoral, y a su vez ayudándonos, si tenemos una fractura de esta zona, a tener más confianza en solucionarla antes de retirar, de hacer una artroplastia, con buen pronóstico gracias a esta vasculatura que tiene esta zona, ¿sí? Otro detalle es que ellos tienen un glúteo femoral, o sea, sería un cuarto glúteo. Recordemos que tenemos el superficial, medio y profundo. Ellos tienen un cuarto glúteo, ¿sí? Que va hacia caudal de la pierna, ¿sí? Y su músculo, el tensor de la fascia lata, es mucho más largo. Eso sí lo vamos a diferenciar cuando hagamos alguna incisión en esta zona, ¿sí? También el vasto lateral es un poco más largo. Eso diferencia del perro cuando abordemos, vamos a tener que separarlo mucho más del fémur. Bien, el ligamento cruzado craneal, una patología que está bastante en boga, por lo menos en nuestro medio, sí, que todos o todos los traumatólogos en algún momento ansían hacerla y ansían a llegar a esta, porque ya es una cirugía de nivel medio y depende con qué técnica se hace, es medio avanzado. Una patología bastante común en los perros, poco diagnosticada, ¿sí? Y en los gatos la verdad es que se da muy poco por una característica, si bien se puede dar, pero el ligamento cruzado craneal, que es el que comúnmente más es el afectado por las rupturas, es mucho más largo en los gatos y permite que tenga más dificultad para romperse. ¿Okay? En los gatos lo que básicamente vemos es una ruptura de ambos, tanto el craneal como el caudal, o incluso de los 4 ligamentos que soportan la estabilidad de la rodilla, que son los ligamentos craneal, caudal, y los colaterales medial y lateral. ¿Sí? Lo más común es que vengan todos rotos o más de 2. ¿Sí? A diferencia de los perros, que eso es poco visto, salvo en traumas muy groseros. En los gatos no se ve mucho la patología del ligamento cruzado craneal. Sí, otra cosa, vamos a ver la rótula, otra forma de diferenciarlo de un perro, tiene otro tipo de anatomía, es una más alargada, ¿sí? A diferencia del perro. Bien, esto en cuanto a anatomía, ¿sí? Son detalles que los invito luego a revisar en sus diferentes libros de anatomía, atlas, los cuales nos ayudan, ¿no? Porque el conocimiento, recuerden, nunca ocupa espacio. ¿Ok? Bien, vamos al diagnóstico. Examen y herramientas de diagnóstico. ¿Qué características especiales tiene el gato? Primera cosa, que el gato presenta la neofobia. ¿Qué es la neofobia? Es el miedo o el rechazo a lo nuevo. ¿Cómo se manifiesta esto? Cuando vienen a consulta. Cuando vienen a consulta, el paciente no le gusta los lugares que no los conoce. Ellos están acostumbrados a su casa, a su sillón, a su departamento, a su cuarto, ¿sí? Y cuando llega a un lugar extraño simplemente se cohíben completamente. Eso anulando a veces total opción para poder revisarlo, ¿sí? Por eso se dice que la revisión debería ser en la casa del paciente felino, o también esto nos lleva a pensar en
el uso de diferentes herramientas, como por ejemplo videos, ahora que tenemos todos celulares, del comportamiento del gato en casa, sobre todo en ortopedia y traumatología, de que valoramos mucho el andar, ¿sí?, de los pacientes, que lo puedan hacer en casa, para no buscar mucha información sobre esto en consulta, porque el animal, como les digo, ustedes deben saberlo muy bien, a veces cuesta mucho rato que salgan de los diferentes transportadores que los traen. Otra característica especial de ellos es que no tienen un patrón de marcha bien definido. Nosotros vemos a un perro, estamos acostumbrados a verlo, ¿sí? Vamos a detectar de repente fácilmente alguna deficiencia, algún andar peculiar, algún detalle en sus movimientos. A diferencia del gato, el gato se camufla bien, a veces va muy al ras del suelo, ¿sí?, sabe compensar bastante las angulaciones de sus miembros y ocultar sus patologías. ¿Ok? Y finalmente, otra característica especial de los gatos, que son muy capaces de adaptarse de una manera admirable a deformidades y alteraciones en articulaciones y huesos. El video que les enseñé al principio de esto, del gato que hemos visto, yo les aseguro que en un perro no estaría tan confortable o veríamos una cojera un poco más acentuada, se cuidaría un poco más. Los gatos los llevan un poco mejor, se adecuan mucho más rápido, compensan mucho más rápido el peso, ¿sí?, la articulación, saben cómo manejarla mucho mejor, entonces se adaptan bastante, tanto al posoperatorio, que en este caso es beneficioso completamente para nosotros, pero en las patologías también hacen lucir esta característica y eso sí complica a veces nuestros diagnósticos. Bien, para empezar, la consulta, hablando del consultorio como tal, del espacio físico que vamos a revisarlo, ¿sí? Tiene que ser, ahora está muy de moda esto de los lugares que son cat friendly, ¿sí? Tienen ciertas características, ¿sí?, que nos permiten, que son agradables o amigables con los gatos, ¿sí?, que está muy de moda también ahora. Deberíamos de tener un consultorio solo para gatos, ¿sí?, que tiene ciertas características, ¿sí? Son habitaciones obviamente que las podemos cerrar por completo, tanto al nivel del suelo, a nivel medio, como a nivel de altura. Recuerden que los gatos tienen esa posibilidad de poder escapar incluso por el techo. Entonces, una habitación sin escotillas, si es posible sin cables, ni ruidos, ni alguna opción que ellos puedan tener para poder esconderse y limitarnos inmediatamente la visión, que es lo que normalmente ellos hacen, y ahí acabó el estudio. Siempre que nos dé chance a una puerta cerrada, de poder cerrar a nosotros, porque alguien puede pasar y en eso que entra el gato puede salir disparado y perdemos al paciente por completo. ¿Sí? Si de por sí el encontrar un perro que se escapa de la clínica es toda una complicación, imagínense un gato. Esta misma puerta cerrada nos va a permitir que trabajemos sin interrupciones porque nos va a llevar mucho más rato, tanto con el dueño, de conversatorio, la anamnesis, como la evaluación del gato, nos va a llevar un tiempo y si estamos sin interrupciones, mucho mejor. Y desde ya saber que el gato, por estas características que hemos visto, nos va a llevar mucho más tiempo su revisión que un perro. Acá les puse algunas pautas cómo optimizar el examen clínico, ¿sí? Desde ya, antes de revisar un gato, tener en cuenta el tiempo que vamos a necesitar, ¿sí? No planificar, no tener una agenda posterior a esta muy corta, saber que vamos a demorarnos 30, 45 minutos en el gato, una hora, ¿sí? Y dejar de lado cualquier cosa o cualquier planificación posterior a esta, ¿sí? Siempre, como en toda cosa, es bueno hacer la exploración por pasos, ¿sí? En toda revisión, siempre por pasos, ortodoxamente, para que siempre al hacerlo igual nunca se nos va a pasar, nunca vamos a dejar de hacerlo, ¿sí? Si siempre lo hacemos igual, obviamente de una manera correcta en la cual cubrimos todas las áreas del paciente, entonces lo vamos a hacer bien. Si una vez lo hacemos de una manera, la siguiente de otra, o como estamos de ánimo o de acuerdo al paciente, nos vamos a quedar luego con la duda de que de repente ya se fue y apuntamos 2, 3 cosas en su historia, no lo tenemos claro, y es muy común que pasa, y luego consultamos a otra persona, un especialista, y nos dice, ¿y le viste tal cosa? Ah, no, en el otro sí, en este no, no sé por qué. Claro, porque no lo hiciste como siempre lo hacemos,
¿sí? Si lo hacemos bien y siempre de la misma manera se nos va a grabar, va a ser automático. Pienso que nadie de nosotros sale desnudo a la calle. ¿Por qué nadie sale desnudo? Porque estamos acostumbrados a ponernos nuestras prendas de vestir, ¿no es cierto? Ortodoxamente. Y lo mismo, si haríamos los pasos todos y correctamente en todos, se nos va a grabar, lo vamos a hacer en todos. Entonces, tenemos ya una consulta, unos datos completos y listo. Y si necesitamos tener alguna interconsulta con alguien o vamos a agarrar un libro después para revisar que no está nada mal, vamos a ahora sí, este signo coincide, este síntoma coincide, así vamos cerrando y usando nuestro diagnóstico diferencial para llegar a unos 2 o 3, para luego seguir con otros exámenes, ¿no es cierto? Pero si tenemos poca información apuntada, porque hicimos de una manera indiferente en cada paciente, se nos va a complicar luego este posterior análisis de exámenes. Siempre a los animales, en este caso al gato, hay que hacer un acercamiento tranquilo, pero seguro, ¿no? Seguro lo que estamos haciendo. Ya dijimos que sea una habitación silenciosa, sin ladridos, sin sitios donde puedan esconderse, ¿sí? Está muy común ahora en clínicas de mediano tamaño a grande, que tengan 2 áreas diferentes, un área para el gato, un área para el perro, desde la consulta, porque el gato, si, como bien dijimos, tiene una neofobia, una molestia grande de salir de su hábitat natural, se lo llevamos a otro sitio, que ya no es su sitio, y encima que están perros que están ladrando constantemente, el animal de por sí a consulta va a llegar mucho más asustado, ¿sí? Nos va a esconder mucho más síntomas. Entonces, de preferencia, desde el ingreso ya tenerlos apartados. O si no tenemos esto, bueno, hacemos una consulta, sacamos una cita, donde no haya perros, ¿sí? Y que los dueños puedan venir directamente y pasen al consultorio sin que pasen por una espera, ¿sí? Y así evitamos este estrés anterior a la consulta que nos va a complicar dicha consulta. Siempre el paciente, sea perro o gato obviamente, una superficie blanda, adecuada, que le dé confort al paciente, ¿sí? Porque de por sí no la está pasando bien. Ellos no tienen ni idea que les vamos a ayudar. Entonces, el trato que tenemos que dar tiene que ser con el mayor confort posible, como si fuera nuestra mascota, la verdad. Evitar sujetar al gato, salvo necesidad, ¿sí? Porque el gato es muy renuente. Bueno, hay gatos y gatos. La verdad que los que más nos tocan a nosotros por lo pronto, porque esto irá cambiando, son gatos bastante agresivos, pero ya habrán visto seguro uno en consulta que es mucho más dócil y no esa imagen que tenemos de los gatos, ¿no es cierto? Pero siempre evitarlos. Obviamente hay animales que sí, desde el inicio hay que sujetarlos, pero de preferencia, en lo posible, no, hasta que sea necesario. El gato que se acomoda a la posición más confortable para él, ¿sí? No obligarlo a hacer cosas que él no quiere en principio, porque va a ser peor. El dueño puede estar presente en la consulta, pero a veces es mejor que no, ¿sí? A veces ayuda, a veces no. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? El diagnóstico final. ¿Cuál va a ser el diagnóstico final? Saber, en este caso, por qué está cojeando. ¿Por qué está con dolor? Y esto lleva a una cojera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, primero una anamnesis. Esta anamnesis, este conversatorio, esta reunión de la historia clínica del paciente nos tiene que dar el 50% del diagnóstico final. ¿Tanto? Sí, porque si yo sé más o menos desde la edad, ¿sí? Con la edad nada más, ya sé que hay un grupo de enfermedades que le pueden afectar a este gato. Desde la raza, yo sé que por raza de repente afectan ciertas enfermedades a este gato. Ya se va cada vez menos achicando. Yo sé que este animal, el dueño me está manifestando que cojea del miembro pélvico. Listo. Cada vez se va acortando cada vez más. ¿Sí? Yo sé que este animal esto lo tiene ya hace bastante tiempo. ¿Sí? Usa la pata, más o menos, pero la está usando. Bien. Entonces yo sé de repente que puedo descartar ya cosas agudas, fracturas. ¿Ok? Me dicen que es un animal que es adulto, ¿sí? Encima de 10 años. Bien. Eso sumado a una cojera crónica, bueno, podemos pensar que puede tener un tumor. ¿Ok? Bien.
Solo con la anamnesis, y esto es igual que en perros, esto es igual que en general en todo, es fundamental la anamnesis. Lamentablemente, con esta aparición ahora de tanto instrumento, tanto aparato, que lo único que hace es mantener a la gente que vende esto, nos está quitando esto de la clínica, que hay una cosa que nunca se olviden, la clínica es soberana, sin ningún aparato, y ojalá que no, porque cuando aparezca el aparato que metamos al paciente como en una cámara y nos diga el diagnóstico, estamos fritos. Entonces, análisis un 50%. El examen clínico, un 35%. ¿Ok? Entonces, sin usar ningún medio diagnóstico, ya debemos tener un 85% de diagnóstico final. ¿Sí? O por lo menos saber dónde está la lesión. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ir a nuestros esclavos, que son los exámenes complementarios. Vamos a llegar al final a un complementario, ya más o menos orientándonos mínimo, dónde es el foco del dolor, ¿sí? Para poder ir a tomar una radiografía y nos confirme la lesión en esa zona. ¿Sí? Mínimo, dónde es el foco del dolor, mínimo, más o menos qué estamos pensando que es. Y el complementario va a decir, correcto, tenías razón. O está esto y solo quedan, de todo lo que tenías tú, te quedan 3 opciones. ¿Ok? Para eso nos sirve. Bien. La análisis es importante hablar con los propietarios, ¿sí? Hacer un control inicial, a veces el seguimiento en patologías crónicas, preguntar si tiene otras enfermedades, ¿sí? Que ya viene, de repente el gato es diabético, de repente el gato tiene alguna viral que están tan de moda ahora, ¿sí? Preguntar sobre la actividad del gato, primero su actividad normal, qué hacía, hasta dónde subía, a dónde saltaba, cómo ha cambiado esa actividad si ya no sube, si no se acicala. Es bastante importante esto. Recuerden que el gato se acicala solo. Nosotros solo con ver un gato que no se está acicalando ya nos hace pensar que es un animal que no está sano, ¿sí? Y esto que hablábamos antes, podemos hacer uso de herramientas extras, como los vídeos que nos traen los dueños, de cómo es su comportamiento del gato en casa, ¿sí? Bien. Esto es lo mismo que en los perros, y lo mismo en una consulta de cualquier especialidad. Vamos a abordarlo de 2 maneras. Examen objetivo general, examen objetivo específico. Examen objetivo general, analizar al paciente por completo. El hecho que seamos traumatólogos no quita de que vayamos de frente a ver el hueso o la articulación, ¿sí? O el músculo o el tendón. Tenemos que hacer un examen general. Por más que ya haya pasado por un clínico, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el examen por 2 cosas, porque obviamente mientras más personas revisen al paciente vamos a encontrar más cosas, y segundo, porque nuestro examen clínico general nos va a ayudar también a sacar detalles, ¿sí? Para la parte específica, ¿sí? Lo que hablábamos antes, de patologías de repente crónicas que ya tenía el gato, algún tumor de repente en otra zona que nos puede hacer pensar que el tumor que tiene ahora es una metástasis, animales viejos, animales jóvenes, animales que no están respirando bien, ¿sí? Que nos puede también hacer pensar en la cirugía, si es que va a ser ahora o va a ser después, que tenemos que recuperar, ¿sí? El ABC básico de los pacientes, ¿sí? Revisar todos sus sistemas más importantes, el respiratorio, el corazón, ¿sí? Su condición general, y una vez que esté estable, o bien lo apuntamos nosotros y lo hace el clínico, o si no lo hacemos todos nosotros, como casi siempre nos toca, hacemos el chequeo general, lo solucionamos y recién, nunca se olviden, por más que seamos traumatólogos, siempre lo último son los huesos, ¿sí? Solo hay 2 o 3 casos que son emergencias en traumatología. Fracturas expuestas, fracturas articulares y fracturas en cachorros. Los demás no es emergencia. Puede esperar el tiempo que sea necesario para que el animal se recupere y recién pensar en ello. Bien. Examen ortopédico, que vamos a examinar la cojera. Es lo que nos ha llamado a consulta. Porque los dueños están preocupados porque el animal básicamente no está usando las patas bien. Lamentablemente pocos vendrán a la consulta por cojera manifiesta. ¿Sí? Una cojera muy que la podamos divisar muy rápidamente.
¿sí? La gente normalmente lo que relatan es que ya no puede subirse a tal sitio, que ha ido aumentando, ahora está mucho más, ¿sí? No es inmediato una cojera como sería en un perro, salvo por una fractura, un evento agudo, ¿no es cierto? La verdad es que los gatos llegan a consulta cuando algo está muy avanzado, ¿sí? Muy avanzado. Por suerte esto está cambiando, la gente ya está tomando más conciencia y los traen cada vez más pronto a consulta, por suerte. Ellos tienen signos de dolor manifiestos diferentes, no son como los perros, ¿sí? Ellos a veces con cambiar su comportamiento dejan de comer, dejan de acicalarse, se esconden, ¿sí? Tienen otra forma de manifestar el dolor. Entonces, vamos a tener en consulta básicamente por 3 motivos. Por mordidas, de lejos es lo que tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestras opciones, en nuestros diferenciales, las mordidas. Incluso causan cojera grado 4, es decir, que no usan para nada la pata. La cojera grado 4, ustedes la ven, no usan la pata absolutamente para nada, y uno dice, está fracturado, seguramente no. Puede ser mordidas, pueden ser abscesos, ¿sí? Esto causa tremenda celulitis, tremendo dolor, y eso hace que el animal no siente la pata, no coma, se deprima, ¿ok? ¿Sí? Básicamente mordidas entre gatos, entre peleas que tienen ellos, se muerden y causan estos abscesos en las patas. Número 2, fracturas, ¿sí? Son muy comunes, sobre todo los gatos que se caen de los techos y vienen con fracturas. Y también es bastante común las luxaciones traumáticas, animales que se quedan enganchados, fuerzan, hacen un efecto de palanca y se luxan. ¿Sí? Ahí lo que hablamos hace poco de la rodilla, que se rompen todos los ligamentos, a veces la articulación de la cadera, a veces también los codos. ¿Sí? Bien, hay un síndrome que se llama el gato volador, ¿no es cierto? El gato volador es el gato de departamento o de casas de techos, ¿sí? Que calcula mal su salto y se va al piso, ¿no es cierto? Ahí la gente piensa o valora que los gatos siempre caen parados, ¿sí? Tengamos presente que los gatos a partir de los 5 metros de altura desconectan el sistema vestibular, que es el sistema que hace que se oriente en el espacio, ¿ok? Entonces no es cierto que el gato lo puedes tirar de cualquier sitio y va a caer en 4 patas, eso es mentira, ¿ok? Entonces ellos calculan mal un salto, ¿sí? O caen en una superficie que no se pueden fijar a ella y se resbalan y caen. Y al caer, el típico gato a consulta, estos gatos voladores son los gatos, llegan con traumatismos en los coletes nasales, en la nariz, que vienen sangrando con la boca abierta, ¿no es cierto? En estos pacientes, lo primero que revisar es abrir la boca para revisar alguna laceración o un daño en el paladar duro, ¿sí? Que casi siempre se desabre. Dependiendo del grado de esta apertura, se piensa en una resolución quirúrgica o se deja por segunda intención. ¿Ok? Entonces, el gato volador es el gato que va a llegar siempre, siempre o casi siempre llega con un traumatismo craneal o solo con las fracturas en algún miembro. ¿Ok? Bien, análisis de la marcha. Tenemos un gato. Vean cuenta que es un gato que va plantígrado, ¿sí? Esto nos sirve, por ejemplo, para ver que en su andar ambos miembros están plantígrados. Eso ya nos dice algo más, nos está sumando algo más que esté plantígrado, ¿sí? Que nos dice que es un problema, en este caso este animal no tenía un daño en los tendones, era un problema sistémico. Hay que verlo andar, hay que verlo perseguir algo, hay que verlo saltar, fijarse al momento de la puesta en acción, cuando van a empezar al inicio, ¿sí? Que sería lo que llamamos la cojera en frío, fijarse en cojeras, posiciones del cuerpo y cabeza. Recuerden que los gatos tienen 5 patas y eso también nos sirve para el diagnóstico porque vamos a ver hacia dónde le dan la cola, ¿sí? En los perros básicamente tenemos la cabeza, ¿sí? Para ubicarnos cuando levantan, cuando agachan, para ver qué miembro es en cuanto a miembros torácicos.
En los gatos también nos va a servir la cola, hacia dónde la ladean, para saber qué miembro puede estar afectado. Valoramos qué tanto las articulaciones las están angulando, como en este caso estamos viendo que son más de 90 grados, la articulación tibio-tarsal, ¿sí? Y podemos grabarlo nosotros también, si es que nos permite en la consulta, y luego revisarlo en cámara lenta, si es que es algo, una cojera muy sutil. ¿Qué vamos a mirar? El mal apoyo de extremidad sentado, ¿sí? La que nos dicen que está mal, o hemos visto que está mal, cómo qué posición la pone cuando está sentado, alguna mala flexión o extensión de alguna articulación al tumbarse, elevación de la cabeza al apoyar la extremidad torácica con dolor, ¿sí? Cuando ellos, una forma, cuando es muy sutil la cojera, vemos, estamos no sabemos qué miembro torácico es, cuando el miembro carga peso en esa pata, la usa la pata y levanta la cabeza a la vez, nos dice que ese es el miembro que está con dolor. ¿Sí? ¿Por qué levanta la cabeza? Porque está intentando quitar peso, intentando poner el miembro y no usar peso. Ustedes imagínense que estamos con yeso en un miembro o nos duele un miembro, ¿qué hacemos? Cuando usamos ese miembro, estiramos el cuello por otro lado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en los gatos. El paso más corto al apoyar extremidad con dolor, ¿sí? No son tan largos, mueven junto extremidades anteriores o posteriores por dolor, por ejemplo en artrosis. La cola se mueve al lado contrario de la extremidad con dolor para cargar menos peso, recordemos eso. Un apoyo planteado unilateral es más típico ortopédico, pero bilateral es más neuromuscular. La rodilla. Este gato, lo que hablábamos hace poco, este gato estaba con todos los ligamentos rotos. De la rodilla, ¿sí? Una cojera grado 4. Miremos mejor. El miembro derecho no carga peso para nada. En cuanto a la rodilla, hay que evaluar la luxación de rótula, ¿sí? Si está luxada, ¿sí? Recordar que el grado 1, que es que la rótula se sale fácilmente, pero vuelve también fácilmente, es normal en el gato porque son más laxos sus tendones, su articulación, y explorar ligamentos de la rodilla, ¿sí? Cuando evaluamos la rodilla. ¿Sí? Como ven, tenemos muchos videos hechos en casa porque en consulta es bastante complicado. En la cadera valoramos flexión, extensión, aducción, y la aducción, que es separar el miembro de su cuerpo, puede ser normal con osteoartrosis y doler más flexión o extensión, a diferencia del perro. El perro le duele mucho cuando tiene artrosis separar su miembro, ¿sí? En cambio al gato le cuesta más flexión y extensión. No está cargando peso atrás, está botando todo el peso hacia adelante. Este paciente no está cargando completamente peso en el miembro posterior derecho. ¿Ven? Lo que busca el gato siempre se esconde. ¿Ven? En el lado derecho. El gato del lado derecho es la cojera en el miembro pélvico derecho, posterior. También podemos evaluar los saltos. Siempre recuerden que la traumatología va de la mano de la neurología, ¿sí? Siempre hay que ser un poco neurólogos, saber las bases de neurología, porque son los dos senderos por los que van las cojeras, ¿no? Puede ser una cojera también neurológica. ¿Sí? Propiocepción se valora mejor con carretilla y hacer andar con extremidades posteriores, hacer el apoyo a las extremidades, ¿sí? Saltos laterales, son detalles que tenemos que manejar en los gatos a diferencia de los perros. Recuerden que el núcleo es cuando ponen la pata como en bola, ¿sí? La parte dorsal, ¿sí?
Bien. Una vez que lo hemos visto andando, vamos a verlo en estación. O sea, lo subimos a un sitio, lo dejamos quieto y vamos a valorar. Y lo mismo, no importa no seguir un orden establecido, pero intentar realizar el mismo en el mismo paciente. ¿Sí? Todos lo que vamos a hacer en el paciente hay que hacerlo en todos. Lo que nos hemos planteado hacer antes de la consulta que hacemos, lo tenemos que hacer en todos. A veces tenemos que saltearnos el orden, ¿sí? Porque el gato no nos permite. A veces le disgusta que estamos en un miembro muy pronto, hay que pasar al otro, pero al final, como dijimos hace poco, llegar a cumplir todo lo que deseamos revisar en nuestro paciente. Siempre, lo último que hay que revisar es la zona sospechosa. Sospechosa al final. No tiene ningún sentido ponernos a doblarle la patita que le está doliendo porque ahí se acabó la consulta. Porque puede que tenga algo más, ¿sí? No nos permite hacer ni objetivo general ni objetivo específico. ¿Sí? Los gatos no se dejan revisarse en la mesa, lo ponemos en las piernas o rodillas de los dueños, o si no en la mesa, ¿sí? O si no quieren moverse de sus transportadores, podemos revisarlos ahí o verlos ahí. Luego ya vamos a comenzar a palparlos y lo hacemos de exploración en el cúbito lateral. Es la posición más confortable para ellos. ¿Sí? Ahí empezamos de los miembros buenos desde almohadillas, dedos y uñas. ¿Sí? Podemos también en esta posición hacer el signo de cajón para la rodilla, el signo de Ortolani para las caderas. Podemos valorar la angulación de las articulaciones. ¿Sí? En la rodilla repetimos los ligamentos. ¿Sí? A veces, si no se dejan, si hay mucho dolor, y es en la parte final de la consulta, podemos, para valorar estas pruebas, este signo de cajón, podemos cegarlo un poco. ¿Sí? Pero en los gatos, a diferencia de los perros, es mucho más claro los signos de ruptura de los ligamentos, porque en el perro a veces están muy estresados, están muy contracturados y no dejan hacer esta prueba. O tienen mucha musculatura, en el gato no. Perdón. En la cadera lo mismo, podemos valorar el ortolani, también despierto o sedado. En extremidad anterior, no olvidar palpar la axila, valorar Horner, linfonódulos, ¿sí? Por posibles nódulos reactivos. Bueno, lo mismo, vemos simetría de extremidades, palpar los grupos musculares, todos, comparativos siempre un miembro con el otro, palpar articulaciones, a ver si están inflamadas, si hay calor, palpar la columna vertebral, ¿sí? Movimientos de cuello, movimientos de cola, esto ya buscando un foco de dolor. ¿Sí? Acá tenemos la agoniometría, esto está todo en los libros, acá igual se los dejo, cuántos sus angulaciones del gato, hasta dónde dan cada una, es diferente de los perros, ¿sí? Siempre comparando una con la otra y nos puede decir si algo está bien o está mal. Bien, entonces recordemos, hasta ahí tenemos un 85% de nuestro diagnóstico final. Y al final vamos por las imágenes, ¿sí? Que es la batería de pruebas complementarias que más trabajan de la mano de los traumatólogos. En el gato, a diferencia de los perros, al ser pequeños y como una pequeña placa en emergencia, cuando recién llegan, no debemos estresarlos mucho, recuerden lo delicado que son ellos con el estrés, podemos tomar una placa de cuerpo entero. ¿Sí? Como casi todos son un tamaño estándar, y entra casi siempre una placa 30×40, ¿sí? Menos manipulación, valoración inicial completa, ¿sí? Y en general, buena calidad de rayos X, siempre intentar desde la entrada del tórax hasta la pelvis. ¿Sí? Tendríamos ahí una radiografía completa del gato, ¿sí? Siempre que vemos una radiografía, y sobre todo en el primer vistazo en el paciente que recién llega de un traumatismo, recuerden siempre mirar primero el bosque y luego el árbol. O miren primero el continente y luego el contenido. ¿Sí? Primero miren todo y luego váyanse a ver donde veían un poco de sangre, donde veían que aparentemente está fracturado. ¿Sí? Recién vayan ahí, que su ojo no les jale directamente al daño obvio macroscópicamente. ¿Sí? Vayan y evalúenlo todo.
Es muy común en estos gatos paracaidistas o en gatos atropellados que hagan neumotórax, ¿sí? Y esto es una condición de que nos dice que tenemos que tomar atención a otra cosa o demorar un poco más la atención quirúrgica, en especial de traumatología, para luego y primero abocarnos a esto. A veces también motivo de estos traumas hay ruptura de diafragma, sí, de esta separación del tórax con el abdomen, y también podemos encontrar en las placas radiográficas, sí, no hay esta continuidad del diafragma y tenemos que someterlo a otros estudios, una ecografía, otras cosas. Sí, como dijimos, lo traumatológico siempre se deja para el último, no es prioridad, no es de frente meterse a tratar los huesos, no. Incluso eso a veces pasa que los mismos dueños nos tienden a esto, ¿sí? O piensan que queremos hacer gasto de dinero haciendo otras pruebas, pero no. Lo más sencillo es llevarlos al campo de medicina humana. ¿Cómo? ¿Qué pasa en medicina humana? Medicina humana primero te estabilizan, primero te miran otras cosas y lo último es la operación, ¿sí? Recuerden que en el seguro nos dan turnos de 1, 2, hasta 3 meses para operarnos los huesos a veces, ¿ok? Primero es lo sistémico, lo básico para la vida. Los huesos se van dejando. No olvidarse nunca del par radiográfico, ¿sí? A veces en una posición vemos un tipo de lesión y en la otra placa vemos totalmente diferente. A veces en una se ve casi nada, en la segunda completa una separación completa, ¿sí? En la primera, segunda separación completa de frente, en la segunda se ve que no está tan afectado, pero siempre el par radiográfico. Es importante, como todo, familiarizarse con la anatomía del gato, ¿sí? Ver muchas placas siempre en la misma posición, no una vez el cráneo craneal o a veces el cráneo caudal, no, siempre en la misma posición, siempre para que nuestro ojo se grabe y siempre en nuestro centro de radiología tomar la primera placa, la placa que tomamos al abdomen, siempre en la misma posición, siempre, no cambiar de decúbito derecho, a veces izquierdo, no, siempre la misma, para que nuestros ojos se graben y cuando tengamos un problema lo podamos divisar fácilmente, ¿sí? Y otro detalle, las líneas de crecimiento del gato son diferentes que el perro. En el perro la mayoría cierran a los 10, 12 meses y en el gato algunas cierran hasta los 24 meses, 2 años. ¿Por qué es importante esto? Por dos cosas. Una, para poder nosotros más o menos ver si es joven o adulto, ¿sí? Y segunda, para no confundirnos que sea una línea de crecimiento y no una fractura como nosotros podamos pensar, ¿sí? Esto es imposible grabarnos de todos los huesos, por eso que les he puesto acá, y al final les pondré el libro de donde lo saqué, que son libros que nos dicen ahí por edades cada fisis de crecimiento cuando se va cerrando, ¿ok? Bien, ya por terminar, tenemos dentro de 2, 3 más que hay en cuanto a gatos de enfermedades sistémicas que no son agudas por trauma, el hiperparatiroidismo nutricional secundario, ¿sí? Estos gatos que la gente todavía sigue asumiendo que solo pueden vivir con pescado, ¿sí? Con atún, a veces les dan pellejos también de pollo, ¿sí? Esto se puede pensar de hace muchos años atrás, ¿no? Pero a la fecha, viendo tanta comida para gato, tanto pienso para gato, esto ya no se debería de ver, ¿sí? Este es un gato con hiperparatiroidismo nutricional, es un animal que tiene huesos de cristal con un montón de fracturas en todo su cuerpo, porque sus huesos son unos corticales súper frágiles y se van rompiendo de la nada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha ingesta de fósforo, entonces recuerden que siempre van de la mano calcio y fósforo, el calcio intenta compensarlo y se retira calcio de los huesos. Entonces los animales se quedan descalcificados y motivo de fracturas, ¿sí? Bien, ok. Acá les dejé los libros de los cuales en gran parte sacamos esta charla. Yo creo que los libros que ustedes tengan deben estar como el primero a la izquierda, que estén así desgastados. No maltratados porque no les damos uso, pero los usamos para otras cosas, ¿sí? Para proteger, para ponerlos de cuña de repente a un mueble o para cubrir alguna cosa. Eso no, pero si están así de usados, porque los están usando constantemente, los abren,
Eso está bien, un libro esa es su función. ¿Ok? Bien, entonces acá sacamos algunos libros, algunos en inglés, algunos en castellano. Este de acá se los puse en francés porque yo lo tengo en casa en español, por acaso lo tengo en francés, pues se los puse para que lo vean más o menos cuál es, y por el autor los pueden sacar. Todos los pueden conseguir por internet, todos están en Amazon. Finalmente les pongo para que vean los dos casos. Es algo muy peculiar, pero debe pasar a muchos que damos charlas. Cuando damos una charla, en esa semana nos toca mucha casuística sobre esa charla, ¿sí? En este caso, hoy día me tocó operar 2 gatos, ¿sí? Justamente de fracturas. El primero que tenemos se llama Choli, ¿sí? Que se fracturó aquí la tibia, ¿sí? Bueno, este lo han debido traer por lo que encontramos por dentro. Esto era ya de unos días atrás porque había una fibrosis por dentro, ¿sí? Si vemos aquí es una fractura diaficiaria media, ¿sí? Oblicua, pero tiene un detalle que tiene un fragmento, un tercer fragmento. Ese fragmento, le vamos a hablar un poquito más de traumatología en estos dos casos para que vean lo apasionado, especial que es ver cada placa. Este tercer fragmento ya cambia todo. Si el tercer fragmento no hubiera estado, y si una fractura transversa, con una sola placa hubiera bastado. Pero al haber esa pérdida de ese fragmento, que lo podemos ver luego en la placa puesta, como en el lado lateral se ve ahí una pérdida de un hueso, ¿sí? Si hubiéramos puesto una sola placa ahí, o solo fijadores externos, y no una placa, o un cabo por dentro, una sumatoria de ambas cosas, es muy probable que esto fracase. Porque es como un edificio, es como cuando cortamos, ¿han visto cuando se corta un árbol y van cortando poco a poco, van haciendo, entrando como una coma y luego lo derrumban? Lo mismo. Si dejáramos esto con un solo implante, con una placa o con un fijador externo nada más, esto es muy probable que fracase el implante, ¿sí? Por eso que aquí se está adicionando, se hace una placa, es bloqueada incluso, y un clavo intramedular, ¿sí? Esto le da mucha más solidez y es poco probable que este animal quiebre o fracase este implante, ¿sí? La primera, acá solo en esta placa hay un montón de conceptos de traumatología, la placa por qué lado se pone, cuántos tornillos se ponen por lado, en este caso que es cortical, qué principios tiene, cuáles se ponen, cuáles no se ponen, cuántos corticales abarcamos, el clavo intramedular, cuánto es el calibre que puede ocupar un clavo intramedular cuando se pone sumado a una placa, por dónde se pone, si es normógrado, retrógrado, ¿sí? Todo esto es la especialidad. Y el segundo gato que operamos, ya un poco más tarde, se llama Fanta, es un gato que, como ven acá, tuvo una luxación, ¿sí?, del radio con el carpo radial, ¿sí? Se luxó. Porque si vemos, está bien el cúbito, el carpo con el carpo radial se luxó. Entonces, ahí hay varios planteamientos, ¿sí? En este caso, este le pasó, del otro no sabíamos por qué le pasó, este lo atacó un perro, y una fractura expuesta. Si hay fractura expuesta, se toman otras consideraciones. Pero bueno, lo que se hizo es, eso se luxó porque se rompió un ligamento que va desde el proceso estiloides del radio hasta este hueso carporradial. Entonces, ese alambrito en 8 que ven ahí está suplantando este ligamento que se rompió. Y estos fijadores externos que ven, que son tipo Maynard, están puestos para darle reposo al miembro, ¿sí? Para que esto se fibrose y vaya trabajando sin mayor problema. Porque un vendaje, aparte sumado a que es una fractura expuesta, no nos permitiría que esta herida pueda ser supurar o pueda drenar con tranquilidad. Entonces acaba muy bien sumarle a esto un fijador externo, que lo sacaremos acá 15 días, que nos va a ayudar a que esto vaya, creemos que vaya bien. ¿Ok? Estas dos son de hoy día, por ejemplo. En este caso a mí no me tocó en la semana, tuve algunos, pero me tocó hoy mismo 2 casos para poder compartir con ustedes. Bien, conclusiones. Siempre en toda charla hay que llevarse algo, ¿sí? Ojalá algo llévense que sea para toda la vida. A veces menos es más. El gato merece una consulta especial. Solo pensar que es más tiempo y no pensar que es como un perro. Segundo, el gato esconde muy bien sus patologías, ¿sí? Y por ende hay que pensar diferente y abordarlo diferente. Finalmente, ya algo más quirúrgico, el gato presenta características anatómicas diferentes del perro. ¿Ok?
Les agradezco a todos por su atención y les presento nuestro curso que damos siempre en la ciudad de Arequipa y es la tercera versión. Es un curso de formación en traumatología y ortopedia, dura 5 días. Aprendemos desde cómo revisar a los pacientes. De hecho, cada 2 personas están con un paciente revisándolo, auscultándolo, yo guiándoles cómo se revisa, yo y todo mi grupo. Desde cómo poner vendajes, se les entrega una muestra anatómica a cada uno para que ustedes puedan ver todos los músculos que están implicados en los abordajes. Luego tenemos piezas anatómicas para que hagan los abordajes, ¿sí? También tenemos huesos para que ustedes puedan hacer ahí las cirugías, también estructuras, piezas anatómicas donde pueden ustedes operar, ¿ok? Sí, son 5 días en los cuales ustedes van a ver todo lo que es información en traumatología y ortopedia. Con esto salen con un 70% para poder abordar cualquier patología, ¿sí? Con esto ya les quedaría hacer horas de vuelo y ya poder formarse desde cero en traumatología con buenas bases, pensamos nosotros. ¿Listo? Estoy aquí para ustedes, para cualquier duda que hayan tenido, y si queda para futuro, ahí les dejo mi correo y el Instagram si me quieren ubicar por ahí. Gracias. Doctor, muchas gracias. A ver, voy a prender mi camarita también. Bien, doctor, le agradezco por la presentación, en realidad muy útil, los conocimientos, los consejos mismos, ¿no? Que escapan ya fuera de lo teórico, que pocas veces nos enseñan respecto a ese tema. Lo otro, doctor, que ciertamente tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes que han estado en Facebook y que han hecho llegar sus dudas aquí en un cuestionario. Se lo voy a leer. He seleccionado las preguntas importantes. A ver. Tracy Villanueva pregunta lo siguiente. Dice que si un trauma óseo, como el que usted ha explicado, afecta psicológicamente a un gato de cierta forma en su conducta posterior. Bueno, es algo tan sencillo como hay que pensar igual que en humanos, ¿no es cierto? Hay que pensar igual que en humanos. El solo hecho del trauma, el solo hecho de venir a la clínica, de estar con gente desconocida, el solo hecho de estar en una jaula, por más confortable que sea, que tenemos que intentar lograrlo, siempre va a producir unas secuelas, ¿sí? En el paciente es normal. Pero igual que personas, eso se puede ir, con el tiempo se pueden ir pasando, ¿sí? Pero cuando uno más se da cuenta es que, por ejemplo, los pacientes que después que estuvieron mucho tiempo en un internamiento ya no quieren volver a esa clínica, ¿no? Porque por más que uno los trate de la mejor manera, siempre fue un trauma, ¿ok? Y sí pueden sufrir traumas, pueden cambiar incluso pueden cambiar su comportamiento con los dueños o en casa. Puede pasar, sí, también depende mucho cómo lo hayan llevado este paciente. Si han manejado analgesia todo el tiempo, si es que no, cómo fue la cirugía, si fue muy cruenta o no, sí. Todo pasa factura después, pero sí, muchos pacientes cambian su comportamiento. No sé si usar el término psicología, pero cambian su comportamiento posterior a algunos traumas. Bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta por parte del compañero Giancarlo Muñoz Torres. Él pregunta si que usted realiza algunas acciones específicas para el posoperatorio, ¿no? En los felinos, algo que escape de lo tradicional que nos pueda alcanzar tal vez. Bueno, justamente yo hago estancias en lugares importantes como este, porque es todo diferente. El video que yo les mostré al principio es, primero, algo tan sencillo como internamiento solo de gatos. Ahí no hay ningún perro, solo de gatos. Y bueno, esas jaulas, por ejemplo, tienen humedad, tienen control de temperatura, ¿sí? Tienen siempre su alimento, su agua fresca, en lugares donde ellos pueden esconderse, algunos desniveles, siempre manejar analgesia, siempre postoperatorio se pone un goteo, una infusión, eso sí lo hacemos constantemente. Básicamente eso, cuidar mucho el manejo de vendajes, a veces no es necesario tanto vendaje en el gato, hay que ver cada gato en especial. Mientras están internados, a veces no necesitan poner efectos isabelinos, pero se estresan a veces más. Cuidar mucho los vendajes, recuerden que los gatos se mueven mucho, ¿sí? Esos detalles van sumando.
¿no? Pero algo tan importante como tener un cuarto separado, pienso, ya ayuda bastante. Bien, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta a cargo de Katia González. Ella dice, en caso de colocar placas y tornillos, ¿estos se quedan permanentemente en el hueso o en qué tiempo se los vuelve a retirar? Es muy variado, pero depende mucho de dónde se pongan, ¿no? Un concepto general de repente que es los implantes, todos deberíamos retirarlos, pero varía mucho. Si el animal es muy joven, sí va a haber tiempo que pueda hacer reacción o rechazo el implante. Si es que se ponen los implantes en zonas con poca musculatura, por ejemplo en el radio, por ejemplo en la tibia, medial, de que hay poco músculo, van a molestar a futuro. Entonces, de repente sí se retiran, ¿no? En este gato que les mostré ahora, por ejemplo, ese clavo intramedular hay que sacarlo. En el otro, los fijadores externos hay que sacarlos. No están pensados en quedarse. Ese alambre en 8 de repente tiene bastantes opciones de quedarse. La placa bloqueada que pusimos en ese gato, yo pienso que va a haber que sacarla, porque también puede pasar lo contrario, que le demos mucho trabajo al implante y le quitemos trabajo al hueso y se descalcifica, ¿sí? Entonces, bueno, para llevarse un concepto es ideal sacar todo lo que se pone. Gracias, doctor. Una pregunta por parte mía. A ver, ¿cómo determinamos en qué momento debemos amputar el miembro y si este, por más que que tenga una parte recuperable, no un hueso que pueda permanecer ahí, nosotros lo dejamos o retiramos desde la articulación? ¿Qué recomienda usted en estos casos? Cuando yo estaba en el hospital de la UBA en Buenos Aires, donde me formé como cirujano, la cirugía para el traumatólogo, la más frustrante o la más fea era la amputación. La amputación es como una derrota, que fracasaste, ¿sí? La amputación puede esperar todo el tiempo del mundo, ¿sí? Es lo último que debemos pensar, una cirugía final, ¿sí? Siempre pienso que hay que dar una opción al paciente, una opción al tejido de que se recupere, obviamente haciendo algo nosotros, no solo dejando que la divina providencia lo saque adelante, ¿no? Siempre intentar hacer algo, ¿sí? Quemar todas nuestras balas, como se dice, y si es que no se puede, bueno, ni modo. Y si se hace la amputación, recordemos que no, ya están saliendo, de hecho nosotros estamos poniendo algunas prótesis estas que se ven en televisión en los miembros, pero lo que normalmente hasta ahora se recomienda son amputaciones altas, ¿sí? Si es en miembro anterior y si no es una tumoración, si es un daño traumático, bueno, se amputa hasta la articulación escapulo-umbral. Es que si es el miembro posterior, si es que, repito, no es una tumoración que amerite ir más adelante, se amputa, amputación alta. En ese caso, se puede dejar un tercio del fémur para dejar como un muñón para que proteja esa zona, ¿no? Pero ahora con esto de las prótesis, si es un daño muy distal, muy en los dedos, muy hasta los carpos, de repente se puede hacer una amputación muy pensada como en humana, amputaciones bajas, pensando al futuro poner una prótesis, ¿no? Bien, gracias, doctor. Una pregunta a cargo de Valeria Cabero. Nos hace llegar lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo de recuperación después de una operación de cadera en gato y qué cuidados puntuales le debemos dar? Lo que pasa es que cadera son un montón de patologías, un montón de fracturas que se pueden dar, pero en general, el paciente, nuestro objetivo es que cuanto antes use los miembros. Entonces, obviamente con ciertas restricciones, como estarlos en su bariquener, en sus transportadores, en lugares restringidos, sí, pero digamos que operamos hoy día, de repente tenemos, si estamos en nuestra clínica, que estén con nosotros 1 o 2 días. Ahora, los gatos son muy especiales, a veces en internamientos no comen, dejan de comer, ¿sí? Si no tenemos su retrete ahí porque puedan orinar, no va a orinar y se va a complicar con otra cosa. Así que tener mucho cuidado, ¿no? Eso hay que valorarlo paciente por paciente, sí, pero el paciente debería estar ya caminando a los 3 días, si es una fractura normal, que ha sido todo bien llevado. Listo, doctor, muchas gracias. Una última pregunta a cargo del compañero Luis Vargas. Él dice lo siguiente: debido a que la cola es muy importante para el desplazamiento acrobático de los gatos, ya que estabiliza su cuerpo en el aire,
¿cómo afectaría si el paciente llega a perder total o parcialmente la cola? ¿Existe aparte de esto alguna prótesis o simplemente se lo deja así al animal? No, no hay prótesis, no hay prótesis. Pero te vas a dar cuenta, un gato amputado a veces no maneja bien el equilibrio. Los gatos en pequeños, en espacios muy estrechos, caminan bastante bien. Cuando no tienen cola, los vas a ver mucho más dubitativos al caminar. Y pueden ver videos de esto en YouTube, ¿sí? Es muy común que a veces la gente los jala de la cola y los denerva, ¿no? O sea, la cola sigue ahí, pero se separa, en este caso, las raíces nerviosas y la cola queda muerta, ¿no? Y a veces hay que amputarla porque se enreda con las heces o le incomoda caminar. Eh, Igual en fracturas de las colas es bastante complicado ponerle vendajes o intentar solucionarla. A veces también hay que amputar si es que está muy distal, o a veces hay daños, se atraca la cola con las puertas o el auto, los desgarros. También siempre intentar la mayor parte posible, pero muchas veces hay que amputar porque esa zona, como la mueven tanto, les incomoda mucho, les causa mucho dolor, ¿sí? Pero sí es importantísimo la cola para los gatos. Es muy importante su equilibrio para poder sobrellevarse, sobre todo en espacios estrechos, para mantener ese equilibrio. Bien, doctor, no hay más preguntas y creo que eso sería todo. Realmente le agradezco a nombre de toda la Junta Directiva y los miembros del Círculo de Estudios e Investigación en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, a la cual justamente represento como presidente actual. Esperamos contar con usted para futuras ocasiones, doctor. Siempre es grato poder saber más de estos temas que usted aborda pues a la perfección casi, ¿no? Entonces, lo esperamos más adelante gustosos, doctor. Si usted también quiere sugerir un tema que nos pueda brindar, bienvenido sea. Y esperamos, pues, doctor, como digo, poder contar con usted. Ya se le estará haciendo llegar su certificación correspondiente, igual para los chicos que están asistiendo hoy día a su charla. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias. No sé si usted quiere acotar tal vez algo más. Sí, de nuevo agradecerte a ti y a todo el ciclo de estudiantes. Eh, Gracias. Me place mucho compartir lo que uno sabe, ¿sí? Sobre todo, te digo, los puntos básicos, ¿no? Porque de nada serviría que te ponga ahorita un gato con una prótesis o cosas así, porque lo importante son las bases, creo, y que se queden cosas grabadas. Y luego hay 1000 cursos que tú puedes ir perfeccionando. Nuevamente mi agradecimiento a ustedes y estoy a su disposición para cuando lo deseen. Que tengan bonito día, lo que quede del día. Igualmente, doctor Pori, buenas noches. Cuídese y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.